En el video anterior aprendimos que tanto las gramáticas regulares como los autómatas de estado finito son dos maneras distintas de representar un mismo conjunto de lenguajes o un mismo, subconjunto de lenguajes que son los lenguajes regulares. Esos que eran el tipo 3 de la clasificación de Chomsky. Entonces, como tanto las gramáticas regulares como los autómatas de estado finito me permitían expresar de distintas maneras, uno a través de una máquina y el otro a través de un formalismo que son las gramáticas, como ambos me permitían expresar el mismo tipo de lenguajes, una cosa que supusimos y que en realidad termina siendo cierta es que ambos eran equivalentes en el sentido de que si ambos expresan lenguajes regulares y yo tengo una gramática regular, tengo que poder escribir o desarrollar un autómata equivalente a esa gramática y dado un autómata de estado finito poder encontrar una gramática regular equivalente al autómata. Entonces, en realidad lo que supusimos fue lo siguiente. Entonces, tenemos el conjunto básicamente de los lenguajes regulares, que les voy a llamar LR, y que estos lenguajes regulares podían expresarse mediante un autómata de estado finito y mediante una gramática regular. En sí, todas estas cosas eran equivalentes entre sí. Entonces, lo que supusimos es que si existía un mismo, este lenguaje regular terminaba siendo tanto el lenguaje generado por la gramática como el lenguaje aceptado por el autómata M. Entonces lo que supusimos es que si ambos me permitían expresar un mismo lenguaje regular, tendría que ser posible pasar de uno al otro. Y en el video pasado vimos que el pasaje desde un autómata hasta una gramática es relativamente sencillo. Y lo vimos a través de un teorema que me dice que básicamente el conjunto, si uno tiene un autómata dado, ya construido, la gramática regular equivalente contiene como conjunto de no terminales al conjunto de estados del autómata, como conjunto de terminales al conjunto de entradas del autómata, como símbolo distinguido el estado inicial del autómata, y luego las producciones se construyen de tal manera que si hay una arista con etiqueta A del estado Q sub I al estado Q sub J del autómata, existe una derivación Q sub I se deriva en A Q sub J en la gramática. Particularmente, si Q sub J es un estado que corresponde al grupo de estados aceptados del autómata, también se agrega la producción Q sub I se deriva en A en la gramática. Entonces ahora, como ven, de esta equivalencia solo tenemos establecido en un sentido. La pregunta será, ¿existirá una vuelta en el otro sentido? Es decir, dada una gramática regular, que yo pueda hallar un autómata de estado finito que representa el mismo lenguaje. Bueno, desde el punto de vista teórico la respuesta es afirmativa, pero lo que todavía no hemos mostrado es cómo es ese camino. Así que comencemos tomando como ejemplo la siguiente gramática. Vamos a tomar como ejemplo la siguiente gramática y vamos a decir que es la gramática A se deriva en AA barra BB y que B se deriva en BB barra B. Entonces, esta es claramente una gramática regular porque todas las producciones son de la forma terminal seguido de un no terminal, terminal seguido de un no terminal, terminal seguido de un no terminal y un terminal solito. Entonces dijimos que cuando estábamos en el autómata, cuando yo tenía un estado Q sub I y con la arista A iba al estado Q sub J, eso equivalía en la gramática es tener la producción Q sub I se deriva en A Q sub J. Entonces, si intentamos hacer el proceso inverso, tener una producción A se deriva en A, lo podemos pensar como que equivale a tener un autómata con un estado A y un lazo con etiqueta A, pues esto significaría que de A con una transición A me quedo en el mismo A. Luego esta producción B se deriva en B significa que estando en el estado A, si ingresa una B, voy a parar a un estado B. De la misma manera B se deriva en BB significa que también tendría un lazo en B. Ahora, con la producción B se deriva en B es donde nos encontramos con un primer dilema, porque ahora uno puede pensar, por más que acá tengo una B, ¿significa necesariamente que este B era el estado aceptado? Porque también podría haber tenido una situación donde yo tengo otro estado distinto que es aceptado y una transición con B. Y entonces en realidad cuando uno se encuentra con una producción de este tipo y no tiene información sobre cuáles eran los estados aceptados del autómata que está construyendo,
no puede presuponer que ni A ni B correspondían a un estado aceptado, sino que lo que corresponde hacer es agregar un nuevo estado que va a funcionar como aceptado y que en general cuando uno está haciendo esta construcción le pone el nombre F. Entonces aquí tendría una transición con B. Entonces ahora en un principio uno puede decir, bueno, este es el autómata de estado finito equivalente a la gramática, pero sin embargo tiene una serie de cosas raras. Por ejemplo, observen que cuando estoy parado en el estado B, tengo más de una alternativa con la arista B, cosa que en los autómatas que hemos manejado hasta este momento no ocurrían. Y es más, si F es un estado, no tiene ninguna arista ni con A ni con B. Entonces, este autómata tiene dos problemas. Primero, en el estado B, más de una alternativa ante la entrada B. Y segundo, en el estado B, observen que tampoco no sale ninguna arista con entrada A. En el estado B no hay una transición definida para la entrada A. Y tercero, en el estado F no hay una transición definida para A ni B como entradas. Entonces lo que ocurre es que este es un nuevo tipo de autómatas que hasta ahora no había aparecido, que se llama autómata de estado finito no determinístico. O sea, si bien yo no lo había dicho explícitamente hasta el momento, los autómatas que habíamos manejado hasta el momento se llamaban autómatas de estado finito, y decir autómata de estado finito tiene implícito la palabra determinista, que quiere decir que en cada estado yo tengo definida para cada una de las entradas una transición. Los autómatas de estado finito no deterministas pueden tener dos tipos de problemas. Primero, que en algún estado para una entrada haya más de una alternativa, como es el caso de la entrada B en el estado B. Y segundo, que en algunos estados para alguna de las entradas no haya alternativa definida. Aquí no hay una arista con A definida y aquí no está ni la A ni la B definida. Entonces, cuando un autómata tiene alguno de estos dos problemas, el autómata en cuestión es un autómata de estado finito no determinístico, que se suele abreviar como autómata de estado finito ND de no determinístico. Entonces, en realidad, lo que uno se encuentra es que cuando uno parte de una gramática, en realidad no va a parar a un autómata de estado finito, sino que va a parar a un autómata de estado finito no determinístico. ¿Sí? Y entonces, de esta manera vamos a empezar a responder el camino de cómo volver de una gramática a un autómata. Lo que vamos a ver en esta gramática es, bueno, ya les mostré en esencia cómo se hace, pero ahora voy a completar el formalismo de cómo se pasa en general de una gramática regular a un autómata de estado finito que en un principio es no determinístico, y en el video que resta, queda un video final para terminar la materia, les voy a mostrar cómo se hace el pasaje de autómata de estado finito no determinístico a determinístico, y ahí mediante este camino indirecto uno podría volver de gramática regular a autómata de estado finito determinístico, que era nuestro problema original. Entonces vamos a completar la teoría de cómo es este pasaje. Entonces un nuevo teorema que se llama teorema y lo vamos a poner de pasaje de gramática regular a autómata de estado finito no determinístico. Primero, en realidad, antes de darle esto, vamos a definir estrictamente, formalmente, definición de autómata de estado finito no determinístico. Dada una quíntupla M igual a I, K, Q0, F y A, se llama autómata de estado finito no determinístico
determinístico, donde. O sea, es una quíntupla, al igual que el autómata de estado finito, pero donde ahora los elementos se construyen de la siguiente manera. Primero, bueno, al igual que antes, y es un conjunto no vacío de entradas. K es un conjunto no vacío de estados. Q sub 0, que pertenece acá, se llama estado inicial. Y ahora observemos lo siguiente: si uno intentase construir la tabla de la función de estado siguiente para este autómata, tendría una situación así. Tendríamos el estado A, el estado B. Tendríamos la entrada A, la entrada B. Si estoy en A, ingresa una A, me quedo en A. Si estoy en A e ingreso una B, me voy a B. Si estoy en B e ingresa una A, no tengo ninguna alternativa, entonces lo vamos a denotar con el conjunto vacío. Y si estoy en B e ingresa una B, puedo ir al propio B o al estado F, y si estoy en F no tengo ninguna alternativa ni para A ni para B. Entonces, en un principio, evidentemente lo que yo les comentaba, aquí tengo más de una alternativa y aquí no tengo ninguna, pero lo que sí observamos es que todos estos, tanto BF como A, como B, como el vacío, son subconjuntos del conjunto formado por A, B y F, es decir, del conjunto de estados. Entonces, la diferencia fundamental entre un autómata de estados finitos y un autómata de estados finitos no determinísticos es que aquí esto lo vamos a colocar entre llaves para indicar que son subconjuntos, y la diferencia fundamental es que f es una función que ahora está definida del conjunto de estados en el conjunto, perdón, del producto cartesiano del conjunto de estados por entradas. En lugar de estar definido en el conjunto de estados, está definido en el conjunto potencia del conjunto de estados. Es decir, que básicamente la diferencia fundamental, y A es un subconjunto de K de estados aceptados o finales, de estados aceptados o finales, que es un sinónimo para estados aceptados. Entonces, si ustedes comparan esta definición con la definición de autómata de estado finito que yo les di hace unos videos, lo único que van a encontrar es que lo que cambia es la imagen de la función de estado siguiente, que ahora, en lugar de tener que ser específicamente un estado, porque si fuese un estado tendría que ser, primero tendría que estar definida para cualquier elemento de K por I, y segundo tendría que ser un único elemento. Entonces, al poner que puede ser el conjunto potencia, estamos dando lugar a que no esté definida y que haya más de una alternativa. Bueno, y entonces ahora sí ya estamos en condiciones de dar el teorema de pasaje de gramática regular a autómata de estado finito no determinístico, que es de la siguiente manera. Vamos a decir, sea M formado por conjunto de entradas, o vamos a definir primero la gramática, así nos basamos en la gramática directamente y hacemos más corta la escritura. Sea G formada por un conjunto de no terminales, símbolo distinguido y conjunto de producciones. En realidad es al revés, primero el conjunto de producciones y luego símbolo inicial o distinguido, una gramática regular. Recalco eso, si la gramática no es regular esto no tiene sentido. Luego existe M formado por un conjunto de entradas, un conjunto de estados, un estado inicial, una función de estado siguiente y un conjunto de estados aceptados, un autómata de estado finito no determinístico, tal que el lenguaje generado por la gramática sea igual al lenguaje aceptado por el autómata, donde. Y lo que me faltaría decir es cómo construyo los elementos del autómata en función de los elementos de la gramática. El conjunto de entradas del autómata va a ser el conjunto de terminales de la gramática. El conjunto de estados del autómata va a ser el conjunto de no terminales de la gramática, y observen que siempre, como no podemos presuponer que ninguno de los no terminales de la gramática correspondía a un estado aceptado, siempre vamos a tener que agregar un nuevo estado que va a funcionar como aceptado. El estado inicial va a ser el que esté dado por el símbolo inicial de la gramática.
I. Ahora la función de estado siguiente para un estado Q sub I ante una entrada A va a ser igual a Q sub J si existe una derivación Q sub I se deriva en A Q sub J que pertenece al conjunto de producciones de la gramática, o la función de transición del estado Q sub I ante la entrada A va a ser F si existe una producción Q sub I se deriva en A que pertenece al conjunto de producciones de la gramática. Y finalmente, el conjunto de estados aceptados del autómata va a estar formado solamente por F. O sea que en el pasaje de gramática regular a autómata se forma un autómata de estado finito no determinístico con un único estado aceptado. Una aclaración. En muchas bibliografías solamente consideran que algo es no determinístico cuando tengo más de una alternativa posible, que sería lo que pasa particularmente con el caso de B. Esto en muchos casos no se considera como no determinístico porque muchos libros lo que hacen es que cuando una transición no está definida, como sería la A del B y la A y la B del estado F, se considera que existe un estado que en general no se representa, que se llama estado trampa, en el cual van todas las transiciones que faltan en el autómata. Entonces, en realidad, la única fuente de no determinismo sería tener ante una misma entrada más de una alternativa, y las que faltan irían todas a este estado trampa, que no se suele dibujar en esos casos para hacer más fácil el diagrama del autómata y la tabla y demás. Nosotros vamos a manejar ambas de estas como fuentes de no determinismo, pero les aclaro que muchos libros que tienen que ver con teoría de autómatas y de lenguajes solamente consideran no determinismo el hecho de que haya más de una alternativa. La ausencia de alternativa se considera que existe este estado que nuclea todas las alternativas faltantes. Bueno, y vamos a ver cómo podemos aplicar esto, particularmente en el punto 7, entonces, para ir ya cerrando la guía de estudios. Me dan una gramática que es regular y me piden hallar el AF no determinístico asociado y luego el AF equivalente. La parte de la AF la vamos a dejar para el último video, y ahora lo que vamos, es decir, este ejercicio tendría dos partes. Tendría una parte A, que sería hallar el AF no determinista asociado, y luego el AF equivalente a la gramática. Es decir, vamos a pasar de gramática a autómata de estado finito no determinístico, y luego, en lo que nos falta, de autómata de estado finito no determinístico a determinístico, que por transición va a ser equivalente a la gramática. Entonces vamos a hacer en este caso el punto A, que es el pasaje de gramática regular a autómata de estado finito no determinístico. Entonces, definimos M formado por un conjunto de entradas, un conjunto de estados, un estado inicial, una función de estado siguiente y un conjunto de estados aceptados, equivalente a G, donde por el teorema anterior, que es el teorema de pasaje de gramática regular, por el teorema de pasaje de gramática regular a autómata de estado finito no determinístico, resulta el conjunto de entradas del autómata va a ser el conjunto de terminales de la gramática, que es en este caso A, B y C. El conjunto de de estados del autómata, vamos a poner aquí bien toda la equivalencia, el conjunto de entradas del autómata va a ser igual al conjunto de terminales de la gramática. Entonces esto sería el primer elemento. El segundo elemento, el conjunto de estados del autómata, va a ser igual al conjunto de no terminales de la gramática, igual un estado que va a funcionar como aceptado, que siempre se agrega. Así que en este caso tendría A, B, C y D, que eran los no terminales de la gramática, y le tengo que agregar un F, que va a funcionar como aceptado. El estado inicial del autómata va a ser el símbolo inicial de la gramática, que en este caso era A. El conjunto de estados aceptados del autómata va a estar formado solamente por F, y ahora me falta construir la función de estado siguiente. Entonces F, que va a estar definida del conjunto de,
Si del conjunto de estados del autómata, en el conjunto de entradas del autómata, en el conjunto potencia del conjunto de estados, y va a estar dada por la siguiente tabla. Vamos a tener, vamos a hacer aquí la tabla. Vamos a hacer aquí la tabla. Vamos a tener A, B, C, D y F, que van a ser los estados del autómata no determinístico. Y ahora vamos a tener ante la entrada A, ante la entrada B y ante la entrada C. Entonces, si estoy en A e ingresa una A, tengo ante la A solamente la transición a A. Así que aquí va a ir A, pero entre llaves pues es un subconjunto del conjunto potencia. Ante la B puedo ir a B o a C. Así que acá vamos a ver. Como aquí vamos a tener más de uno, le vamos a dar dos columnas a cada uno. Así que esto vamos a hacer A, B, C. Entonces dijimos que acá era solamente A. Ante la B puedo ir a B o a C. Así que acá sería el subconjunto formado por B y C. Y ante la C puedo ir a D. Luego, si estoy en B con una A, puedo ir a C. Y luego para B y C no tiene transiciones definidas, así que ahí iría el conjunto vacío. Estando en C con una A puedo ir a D. Y con una B puedo ir a C o a D. Así que acá sería C y D. Y como no tiene transiciones definidas con C, correspondería al conjunto vacío. En D, con A puedo ir a A. Con B puedo ir a C. Y como B tengo esta que indicaría un terminal, esta correspondería al que voy al estado aceptado del autómata. Entonces con la B puedo ir a C o al estado aceptado, que sería F. C no tengo transiciones definidas. Y para F, cuando hago este pasaje, nunca tengo transiciones definidas. Entonces, luego, el conjunto de palabras aceptadas por este autómata es igual al lenguaje generado por la gramática original. Bueno, y de esta manera concluimos este video relativamente breve. Falta uno aproximadamente del mismo tamaño, donde falta mostrar el pasaje de AF no determinístico a determinístico, y con eso finalizaríamos la materia.